Mi esposa dijo que acostarse con su instructor de yoga fue parte de su proceso de autodescubrimiento. Yo solo asentí. Y le mostré lo que hice yo. Dijo que el yoga la había cambiado. Luego me besó en la sien, mecánicamente. Como se hace con un amigo. Y se quitó el anillo solo en el baño, creyendo que yo no miraba. El sonido del grifo goteando marcaba el ritmo del silencio. 1, 2, 3. El agua apenas tocaba el fregadero, pero cada gota parecía pesar más que la anterior. Ella estaba en la ducha. Yo, sentado en el borde de la cama, observaba su anillo de matrimonio sobre la repisa del lavabo. No era la primera vez que lo dejaba ahí. Pero sí la primera que no lo volvió a poner al salir. La toalla blanca, su favorita, colgaba húmeda sobre la puerta. No pregunté nada. Pero noté cómo evitaba mirarme mientras se vestía. Eligió ropa suelta, como si le incomodara su propia piel. Luego dijo que se iría al mercado. No me ofreció traer nada. Solo salió, dejando la puerta mal cerrada. El viento la empujó unos centímetros más. La cerré sin ruido. Desde hace semanas, su forma de caminar cambió. Ya no arrastra las zapatillas por el pasillo, ya no canta en la cocina. Pero sigue dejando migas en la encimera después del desayuno, como antes. Ese pequeño descuido cotidiano que solía molestarme, ahora me hace falta cuando no está. Es parte de mi proceso, dijo una vez, mientras regaba las plantas con más agua de la necesaria. Me pareció una frase sacada de un libro de autoayuda barato. Pero la repitió varias veces después. Siempre que algo se rompía un poco más. La primera vez que la escuché hablar de él fue sin decir su nombre. El instructor dice que hay que vaciarse para llenarse, murmuró. Yo asentí, sin saber si se refería a la mente, al cuerpo o a otra cosa. Empezó a ir a las clases 2 veces por semana. Luego 3. Luego todos los días. A veces, también los sábados. Una vez la acompañé hasta la puerta del centro. Ella se bajó del coche sin despedirse. Y al caminar hacia la entrada, sonrió. Pero no era una sonrisa para mí. El microondas pitó. El café se había enfriado. Y yo seguía en la misma silla, sin probarlo. ¿Estás bien?, me preguntó al volver. Sí, mentí. Su mirada pasó por encima de mí, como si buscara algo detrás. Y luego se fue al dormitorio. Una palabra me hizo ruido todo el día, proceso. Como si estuviera atravesando algo en lo que yo no cabía. Por la noche, cuando apagó la lámpara de su lado, esperé a que respirara profundo. Fui al baño. Y miré el anillo aún sobre la repisa, junto a un mechón de cabello pegado a la cerámica húmeda. No lo toqué. Solo cerré la puerta. Despacio. En el supermercado, todavía compro su yogur favorito. El de higo. Aunque lleva semanas sin tocarlo. La cucharilla que solía dejar en el fregadero después de cenar ya no aparece. Pero yo sigo lavando una extra, por costumbre. O por miedo. Ese día me pidió que no la esperara para cenar. Dijo que tenían una clase larga con trabajo emocional. Lo dijo así, con las manos haciendo comillas en el aire. Me reí, fingiendo que entendía. Fingiendo que me parecía normal. Fingiendo que no dolía. A veces, creo que me escucha desde la otra habitación. Mis silencios. Mis pasos. Pero no responde. Ni con palabras, ni con gestos. Solo con una distancia medida al milímetro. Una coreografía invisible que los dos seguimos sin haberla ensayado. Me estoy acostumbrando a que ya no me toque. A que su ropa huela diferente. A que cierre con llave el cajón de su mesita. Me digo que está bien. Que está explorando algo interno. Que volverá. Me digo que esto es una fase. Ayer encontré en el cesto de ropa una camiseta que no era mía. Algodón grueso, talla grande, olor a sudor seco y perfume. No pregunté. La doblé, la puse en el fondo del armario, y la olvidé lo mejor que pude. No quiero saber. Una vez, cuando comenzábamos, ella me contó que había dejado a alguien porque no soportaba las medias verdades.
Lo dijo con orgullo. Prefiero una verdad que me rompa, a una mentira que me adormezca. Esa frase se me quedó grabada. La anoté en mi cuaderno de entonces. Hoy la leí de nuevo. Ya no suena igual. A las 3 de la mañana, me despertó su risa. Estaba hablando por teléfono en la cocina, en voz baja. Me levanté sin hacer ruido. Solo quería un vaso de agua. Ella se giró de golpe al verme. Es mi hermana, dijo, bajando la voz. Asentí. No pregunté cuál. No pregunté por qué hablaba de la energía sexual o por qué había dicho, me hiciste temblar minutos antes. Volví a la cama. Cerré los ojos. No dormí. La frase es solo un proceso flotaba en mi cabeza como un mantra sin sentido. La cucharilla de higo, esta vez, no la lavé. Empezó a dejar el móvil boca abajo. Siempre. Sobre la mesa, sobre la almohada, en el coche. Como si el mundo que había dentro ya no me perteneciera. Antes se reía con facilidad. De cualquier tontería. De mis errores al pronunciar ciertas palabras, de mis imitaciones de acentos. Ahora solo sonríe con cortesía. Como si no quisiera herirme, pero tampoco incluirme. Hoy dejó encendida una vela en el baño. La misma que yo le regalé para su cumpleaños hace 2 años. Lavanda y eucalipto. Para momentos de paz, decía la etiqueta. Antes la encendíamos juntos. Ahora la usó sola. Y no la apagó. Me preguntó si podía irse un fin de semana con el grupo. Dijo que necesitaban un retiro para profundizar. Asentí. Pregunté si quería que la acompañara. Me miró con una mezcla de ternura y lástima. Como si estuviera agradecida, pero no. Después del trabajo, fui a buscarla al centro de yoga. Me quedé en el coche. Esperé. La vi salir con él. No se tocaron. No se miraron. Pero caminaban sincronizados. Él le abrió la puerta del coche. Ella entró sin dudar. Me fui antes de que me vieran. Conduje sin música. Sin dirección. Una vez, hace años, ella me dijo que odiaba las mentiras tácitas. No hay peor mentira que el silencio, murmuró entonces, mientras discutíamos por algo sin importancia. Lo recuerdo porque lloró. Y no solía hacerlo. Ahora todo es silencio. Al llegar a casa, encontré su taza de té sobre el libro que estaba leyendo. El vapor ya se había ido. El té, a medio tomar. Como si se hubiese distraído con algo más urgente. O alguien. En el fondo de la taza, la hebra de hierbas flotaba como un presagio. ¿Cómo estuvo tu día? Le pregunté esa noche. Lleno, respondió. Nada más. Me miró un segundo. Luego bajó la vista. Yo también. Y sentí que no era el único que estaba desapareciendo. El jueves por la tarde encontré una nota doblada dentro de uno de mis libros. Era su letra. Antigua. Redonda. Me deseaba suerte antes de una entrevista, decía que confiaba en mí. Que la haría sentir orgullosa. Firmaba con un corazón y la palabra, siempre, subrayada 2 veces. La fecha en la esquina era de hace 3 años. No sabía que la había guardado. Volví a doblarla con cuidado y la dejé en el mismo lugar. No quise alterar lo poco que quedaba intacto. Esa noche, ella usó el mismo perfume que solía ponerse cuando salíamos a cenar en aniversarios. Pero no lo usó por mí. Lo supe porque no me avisó que salía. Se arregló en silencio, con calma. Y cuando pasó junto a mí, el aroma a vainilla y jazmín me golpeó como un recuerdo que no pedí. ¿Tienes plan? Pregunté. Una cena. Solo compañeras. Ni me miró. Recordé la primera vez que fuimos al cine juntos. Ella me corrigió la forma de decir palomitas y se rió durante toda la película, apoyando la cabeza en mi hombro. Esa misma noche, antes de dormir, susurró que se sentía segura a mi lado. Que no le pasaba desde niña. Me lo dijo en voz baja. Como quien entrega un secreto. Ahora, sus secretos ya no me pertenecen.
El yoga dejó de ser un pasatiempo. Se convirtió en refugio. En excusa. En frontera. El viernes por la mañana encontré su libreta de anotaciones abierta sobre la mesa. Leí una sola línea, escrita con trazo fuerte. Quiero aprender a desearme sin depender del deseo de otro. Tuve que sentarme. Me preparé un café, pero lo dejé enfriar. No pude evitar preguntarme si ese otro era yo. Ella volvió tarde. No me preguntó si había cenado. Ni si necesitaba algo. Solo dijo: estoy cansada. No me esperes despierto. No lo haré, respondí. Pero no dormí. Otra frase suya, antigua, me volvió como una bofetada: el amor sin presencia no es amor, es costumbre. Esa noche dormí del otro lado de la cama. Donde ella solía dormir. Ella ni lo notó. El despertador sonó, pero no me levanté. La escuché moverse por la casa. Deslizar cajones. Encender la cafetera. Cantar algo muy bajo. No era para mí. Tal vez para ella. Tal vez para él. Me incorporé solo cuando el agua de la ducha dejó de sonar. La toalla húmeda ya no estaba en su gancho habitual. La había colgado en el mío. Desayuné en silencio. Ella ya se había ido. La taza que usó tenía un borde de lápiz labial. Rojo. Uno que no le había visto usar en meses. En el trabajo, las palabras se mezclaban en la pantalla. Correo tras correo. Reuniones vacías. Cabezas que asienten. Y mi cuerpo ahí, funcionando por reflejo. Pero la mente, en otra parte. En esa casa cada vez menos mía. En ese perfume que ya no me toca. En esa risa que no se dirige a mí. ¿Estás bien?, me preguntó un compañero. Asentí. Como hago siempre. Como si bastara. Volví a casa más temprano. Ella no estaba. Su mochila de yoga sí. Abierta. En el suelo. La curiosidad me arañó, pero no toqué nada. Solo me senté en el sofá. Escuchando el tic del reloj de cocina. La tarde cayó lento. Vaya. Me quedé quieto hasta que la puerta se abrió. ¿Ya cenaste?, preguntó sin quitarse los auriculares. No. Yo tampoco. Y pasó de largo. Hubo una época en que nos sentábamos juntos, aunque fuera frente a una sopa tibia. Aunque fuera en silencio. Ahora ni eso. Subí al dormitorio. Me tumbé vestido. Cerré los ojos. Recordé un día en la playa. Ella llevaba un sombrero ridículo y gritaba que las gaviotas le robaban las patatas. Reímos hasta dolernos la barriga. Luego, al atardecer, me dijo que le daba miedo perderse dentro de la rutina. No dejes que me vuelva invisible, suplicó entonces. Ahora, invisible es todo lo que soy. Escuché su risa. Estaba en el pasillo, hablando por el móvil. Dijo algo como: no puedo esperar más. Cerró la puerta de su habitación. Sí. Su habitación. La estática emocional no hace ruido, pero quema. Como un televisor encendido en una habitación vacía. Bajé a la cocina. Lavé las dos tazas. La suya. Y la mía. No porque me lo pidiera. Porque aún no sé dejar de hacerlo. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. La manera en que alinea sus zapatos antes de salir. Cómo revisa el móvil en el reflejo del microondas. El gesto casi imperceptible de morderse el labio cuando escribe un mensaje. No era paranoia. Era instinto. Algo dentro de mí intentaba entender en qué momento dejó de necesitarme. Esa tarde, abrió la ventana de su estudio y dejó que entrara el viento frío. Algo que siempre evitaba. Ella era friolera. Pero esa corriente helada parecía no afectarla. Caminaba por la casa con los pies descalzos y el cabello aún húmedo. Como si ya no temiera enfermar. Yo cocinaba. Ella pasó detrás de mí y me tocó apenas la espalda, para apartarse. Antes, ese roce era excusa para una caricia. Ahora,
Fue solo eso, apartarse. ¿Quieres cenar aquí o en tu habitación? Tengo que revisar unas cosas, dijo, sin mirarme. Volví a guardar un plato en la nevera. Otro más. Hace 3 días vi que instaló una app de meditación en su móvil. La misma que una vez me ofreció para que conectáramos mejor. Ahora usaba auriculares. Ya no quería que yo escuchara sus mantras. Vi su cuaderno de yoga abierto en la mesa. Garabateado con frases. Una me llamó la atención: el cuerpo sabe antes que la mente. ¿Escúchalo? Sentí que no hablaba de yoga. Recordé el día en que lloró porque olvidé regar su planta favorita. Era un ficus. Ahora el ficus está seco en la esquina del salón. Ella no lo ha mirado en semanas. Y yo tampoco me atrevo a tirarlo. Lo dejó morir sin decir nada. Como a nosotros. Me puse a revisar fotos viejas en el móvil. Vacaciones, cumpleaños, domingos en pijama. En todas sonreía con los ojos. Ahora sus ojos parecen enfocados en otra cosa. En otro plano. Ese mismo día, encontré una libreta de notas en su bolso. Abierta en una página. Tenía escrito: lo peor no es que se haya ido. Lo peor es que ni siquiera se dio cuenta cuando lo hizo. No sabía si hablaba de mí. O de sí misma. Esa noche, cuando apagó la luz del pasillo, dejó la puerta de su habitación apenas entreabierta. Como si no supiera si quería que la siguieran. O que respetaran la distancia. No me moví. Solo escuché cómo respiraba al otro lado. Cada vez más lejos. Encontré una pulsera debajo del sofá. Negra, de tela elástica, con un pequeño dije de metal. No era suya. Tampoco mía. La sostuve entre los dedos como si quemara. Pensé en preguntarle. Pero no lo hice. La dejé sobre la mesita de entrada. Quería ver si la reconocía. Si decía algo. No lo hizo. Esa noche volvió más tarde que de costumbre. Traía el cabello suelto y húmedo, la piel sonrojada. Dijo que había llovido. Que corrió hasta el coche. Pero afuera no había llovido. El asfalto seguía seco. Se duchó sin cerrar la puerta. No como provocación. Como descuido. Como quien ya no tiene nada que ocultar, o nada que temer. Me quedé en la cocina, mirando el vapor subir de mi taza. La suya seguía sobre la mesa, intacta. Como si solo hubiera sido puesta ahí para mantener una costumbre. No para beberla. El dije de metal tenía una inscripción apenas visible: respira. Me pareció irónico. Yo no respiraba bien desde hacía semanas. Recordé un día cualquiera de hace un año. Ella había perdido un pendiente en el gimnasio. Volvió angustiada, y juntos lo buscamos bajo la cama, entre los cojines, en el coche. Al final apareció en su bolso. Esa noche me abrazó como si el mundo se hubiese salvado. Me preguntó si algún día me iría de su lado. Le dije que no. Ahora yo buscaba explicaciones. Y ella no preguntaba por nada. Esa madrugada escuché su móvil vibrar 2 veces. Luego, otra más. No lo tomó. Pero se giró en la cama. Desde el pasillo, pude ver la luz de la pantalla iluminándole la cara. Y una sonrisa breve. Íntima. Silenciosa. No era para mí. Me acerqué, pero no hice ruido. Solo observé. Su cuerpo, que antes me buscaba en las noches, ahora se cerraba en sí mismo, como una hoja que ya no necesitaba sol. Me alejé sin que lo notara. Fui al salón. Encendí la lámpara pequeña. Abrí una libreta vacía y escribí 3 palabras. Algo se rompió. No sé si fue ella. No sé si fui yo. Pero el sonido fue tan sutil que nadie lo notó. Excepto el silencio. Comencé a guardar capturas de pantalla. Frases sueltas, horarios que no coincidían, nombres que aparecían más de una vez. No por celos. Por certeza. Porque el cuerpo ya lo sabía, y la mente necesitaba pruebas. Una noche, mientras ella dormía, revisé su mochila de yoga.
Encontré 2 botellas de agua. Una usada. Otra sin abrir. 2 toallas. Un recibo de restaurante que no conocía, a nombre de ambos. Fecha, un jueves. Ese jueves. No dije nada. En el trabajo, pedí un día libre. Fingí una consulta médica. Fui al centro de yoga. Me quedé en el coche, con el motor apagado. Esperé. La vi entrar, luego a él. El instructor. Alto, joven, con una calma fingida. Se saludaron con un abrazo corto. Pero los cuerpos decían otra cosa. Proximidad medida. Intimidad vieja. Esperé 1 hora. Luego 2. Salieron. Rieron. Ella lo miró como nunca me miró a mí en los últimos meses. Tomé una foto. Solo una. De camino a casa, detuve el coche en un mirador. Me quedé viendo las luces de la ciudad. Pensé en llamarla. En gritar. Pero el silencio se volvió más poderoso. Y más digno. En casa, ella fingió normalidad. Puso música suave. Encendió una vela. Lavanda, como siempre. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó. Tranquilo, respondí. Mentí. Y no me dolió. Guardé la foto en una carpeta oculta del móvil. Le puse un nombre absurdo, facturas. Nadie la abriría. Pero estaba ahí. Y conmigo, una calma nueva. Dure, contenida. Esa noche hablé con Diego, un amigo de toda la vida. Abogado. Le pedí un café. Le conté solo lo necesario. Él no hizo preguntas. Solo asintió. Si decides moverte, no estarás solo. Sentí que por primera vez, en semanas, alguien me creía sin que tuviera que explicarlo todo. Al volver, ella ya dormía. Su móvil en la mesa de noche. Iluminado por una notificación. ¿Lo hablaremos mañana? No miré el resto. No hacía falta. Solo la vi dormir. Y por dentro, comencé a empacar. El sábado, ella dijo que iría al retiro de fin de semana. Que necesitaba limpiar energías. No pidió que la llevara. Llamó un taxi. Lo esperó en la esquina, no en la puerta. Llevaba una maleta pequeña y una sonrisa de quien está donde quiere estar. Yo esperé. 20 minutos después, salí en el coche. Seguí la ruta del taxi a distancia prudente. No llegó a ningún retiro. Bajó en un barrio residencial, frente a un edificio de fachada moderna. Él ya la esperaba abajo. Sin alfombra. Sin incienso. Sin espiritualidad. Solo él, con su mochila al hombro y la llave en la mano. No entraron de inmediato. Hablaron. Se miraron. Luego sí. Desaparecieron detrás de la puerta. No sentí rabia. Sentí claridad. Esperé 1 hora. Luego otra. Volví a casa. Conduje sin música. El silencio se había vuelto un escudo. Esa noche dormí bien. A la mañana siguiente, me senté con el portátil. Abrí carpetas antiguas. Correo electrónico. Recibos. Conversaciones guardadas. La historia tenía huecos. Fechas que no coincidían. Eventos que nunca sucedieron. Descubrí que no era nuevo. Solo era reciente. Encontré una reserva de hotel de hace meses. Una escapada con las chicas, según ella. Pero el pago era doble. A nombre de ambos. Con desayuno incluido. Llamé al hotel. Me identifiqué con calma. Fingí querer sorprenderla en su próxima visita. El recepcionista fue amable. Confirmó que la reserva se había hecho para la misma habitación. Me dio el nombre del otro huésped. Era él. Imprimí todo. Lo guardé en una carpeta. Sin título. Sin etiquetas. Guardé la carpeta en el cajón de mi escritorio. El que ella ya no abre. Por la tarde recibí un mensaje.
Ha sido muy sanador. Gracias por confiar en mi camino. No respondí. Fui al salón. Me senté en el sofá. Respiré hondo. El ficus seguía seco. Y ahora, no solo era testigo. Era símbolo. Ella regresó entrada la noche. Traía el cabello desordenado, la piel relajada. Me besó en la mejilla. Frío. Mecánico. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, dije. Y esta vez no fue mentira. El domingo por la mañana, mientras ella dormía profundamente, dejé una copia de la carpeta sobre la mesa del comedor. No una amenaza. No un grito. Solo datos. Fechas. Recibos. Imágenes. El espejo que nunca quiso mirar. Salí a caminar. Tomé café en el bar de la esquina. El mismo donde solíamos desayunar los sábados, cuando aún compartíamos rutina. La camarera me preguntó por ella. Dije que estaba en otra etapa. No mentí. Volví a casa al mediodía. La carpeta ya no estaba en la mesa. Tampoco ella. Su taza seguía en el fregadero. Sin lavar. El resto del día pasó sin ruido. No cruzamos palabra. La vi solo una vez, de espaldas, recogiendo ropa del tendedero. Llevaba una camiseta que no era suya. Que tampoco era mía. Por la noche, al apagar la luz del pasillo, la escuché. Vi lo que dejaste. No respondí. ¿Lo hiciste para herirme? No. Lo hice para dejar de fingir. Silencio. No es lo que piensas. Entonces explícame qué es. No lo hizo. Solo respiró hondo. Caminó hacia su habitación. Cerró la puerta. Esta vez, con seguro. Me quedé en la cocina. Mirando la llama azul del fogón. No cociné nada. Solo la observé. Sentí el calor. El mismo que antes me hacía sentir en casa. Ahora, solo era una fuente más de desgaste. Esa noche soñé con nuestra primera casa. Las cajas. El colchón en el suelo. Su risa al intentar armar una mesa sin instrucciones. Su abrazo cuando dije aquí empieza todo. Al despertar, el lado de su cama estaba vacío. Y frío. Fui al salón. Ella estaba sentada, con la carpeta sobre las piernas. Miraba una de las fotos. No lloraba. Pero tampoco hablaba. ¿Es definitivo? Preguntó. Lo fue desde que comenzaste a ocultarlo. No era mi intención. Solo, pasó. Lo sé. Y eso es lo más triste. Cerró la carpeta. La dejó a un lado. Nos miramos como se mira a alguien que ya no se conoce. Pero a quien una vez se amó con todo. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Pero ya no puedo quedarme donde no me quieren. Ella no intentó detenerme. Yo no esperé que lo hiciera. Me levanté. Me fui al dormitorio. Abrí el armario. Empecé a separar ropa. Documentos. Un cepillo de dientes. Lo esencial. Lo que no duele llevarse. En la mesa del comedor, el dije de metal aún brillaba. Respira, decía. Y respiré. No hubo gritos. Ni portazos. Ni lágrimas. Solo la hora exacta en el reloj, 6:47. Ella entró al salón con el cabello recogido, sin maquillaje. Llevaba una camiseta vieja mía. Tal vez sin darse cuenta. O tal vez como gesto. Pero ya era tarde para gestos. Yo había puesto la carpeta en la mesa, otra vez. Abierta. Solo una hoja. La reserva del hotel. La única que hablaba sin interpretación. ¿Qué quieres que diga? Preguntó, de pie, sin acercarse. Nada. Ya dijiste bastante. Solo con tus actos. Se sentó. Apoyó las manos en las rodillas. Un gesto casi infantil. Luego levantó la vista.
Nunca quise hacerte daño. Lo hiciste igual. El silencio nos rodeó como una pared blanda. Ni fría ni cálida. Solo inevitable. ¿Desde cuándo lo sabías? Susurró. Desde el día que dejaste de volver a casa con hambre. Ni de comida. Ni de mí. Una lágrima se le formó en la comisura del ojo, pero no cayó. La contuvo como se contiene algo que ya no merece testimonio. No me arrepiento de buscarme, dijo. Lo que duele no es que te buscaras. Es que para encontrarte tuviste que borrarme. Guardó silencio. Luego habló muy bajo. Con él, no se trataba de amor. Era aire. Espacio. Silencio limpio. ¿Y yo qué era? ¿Rutina? Refugio. Pero un refugio en el que dejé de respirar. Asentí. Dolía. Pero también aclaraba. Entonces terminemos esto como adultos. Fui hasta la estantería. Saqué el sobre con los papeles. No de divorcio aún, pero sí de separación. ¿La base? El comienzo del cierre. No quiero pelear por lo material, dije. Yo tampoco. Firmamos en silencio. Uno tras otro. Como quien traza el final de un capítulo que hace mucho dejó de leerse. Al terminar, le extendí el bolígrafo. Última firma, murmuré. Ella lo tomó. Escribió su nombre completo. Luego lo soltó como si el objeto quemara. Me miró. Te quise mucho. Yo también. Nos quedamos ahí. Con todo dicho. Con nada resuelto. Se levantó. Fue hacia su habitación. Yo me quedé en el salón. La puerta se cerró. No con furia. Con aceptación. Esa mañana desperté antes que ella. El cielo apenas clareaba. Me vestí en silencio. Puse mi mochila sobre la cama, ya cerrada desde anoche. No había mucho dentro. Un par de mudas, documentos, el cepillo de dientes. Lo esencial. Lo suficiente para comenzar de nuevo. Pasé por la cocina. Preparé café. Solo uno. ¿El mío? Por primera vez en años. Ella salió del dormitorio poco después, con una bata gris y el cabello alborotado. Me miró. No con sorpresa. Más bien con resignación. ¿Hoy? Sí. No dijo más. Se sentó en la mesa. Miró el café. No pidió una taza. ¿Sabes a dónde vas? No exactamente. Pero sé de dónde me voy. Asintió. Sus ojos estaban secos. Yo no esperaba lágrimas. Ni de ella, ni de mí. Cuando se rompe lento, uno ya ha llorado todo mucho antes del final. Le dejé una copia de las llaves sobre el mármol. ¿Puedo quedarme hasta encontrar otro lugar? Preguntó. Claro. No era una casa. Era un vacío habitado. Revisé los últimos rincones. Cajones. Estantes. El armario del pasillo. Encontré una caja con fotos antiguas. Sonrisas que ya no recordaba. Abrazos que ahora parecían prestados. La dejé en su lado del sofá. ¿Qué vas a hacer con todo esto? No lo sé. A lo mejor lo quemo. O lo guardo hasta que duela menos. Antes de irme, tomé una última taza del estante. La azul. La suya. La que siempre usaba. La lavé. La sequé. La puse boca abajo, como un punto final. ¿Quieres que te acompañe a la puerta? No. Cruzamos una última mirada. No había reproches. Solo dos personas que ya no sabían cómo tocarse sin romper algo más. Cerré la puerta con cuidado. La escalera olía a polvo viejo. A rutina ajena. Al llegar a la calle, el aire me pareció distinto. Más frío. Más real. Caminé 3 cuadras sin mirar atrás. En el bolsillo, una nota suya que encontré en mi abrigo. Si algún día te vas, que sea con la cabeza alta.
Fuiste amor. Aunque al final no bastara. No lloré. Solo la guardé de nuevo. Y seguí caminando. Han pasado 6 semanas. Me mudé a un piso pequeño, con paredes blancas y muebles que no elegí. Pero todo está en su sitio. No hay tazas duplicadas. No hay silencios compartidos. Solo yo. Y mi respiración. La primera noche dormí con ropa. No por frío. Por desorientación. El colchón crujía distinto. La ventana dejaba entrar luces nuevas. No eran cálidas. Pero eran mías. He vuelto a cocinar. Sencillo. Un arroz con verduras. Un huevo a la plancha. A veces, solo sopa. Aprendí a poner música mientras ceno. Jazz suave. O listas sin letra. Ya no hay necesidad de llenar los huecos con palabras. Llamé a Diego para agradecerle. Me dijo que me escuchaba distinto. Más pausado. Más real. No supe qué responder. Un domingo me crucé con ella. En el supermercado. Llevaba auriculares y una bolsa de tela. Me vio. Me sonrió. Como quien reconoce a un antiguo vecino. Nada más. No me dolió. Recordé su manera de dormir. Enroscada. Como si siempre tuviera frío. Ahora duermo de lado. Abrazo una almohada que no tiene perfume. Y está bien. Encontré trabajo freelance. Nada grande. Pero suficiente para pagar el alquiler y un par de libros. Leo más. Escribo en libretas sueltas. Frases. Fragmentos. A veces solo una palabra, presente. Una tarde, al abrir una caja que aún no había tocado, encontré su taza azul. La que juré dejar atrás. No la tiré. La puse en la estantería más alta. No para usarla. Solo para recordarme que fui alguien que creyó. Y que pudo soltar. El ficus no sobrevivió la mudanza. Lo dejé en el contenedor con una nota, gracias por aguantar tanto. Nadie lo entendería. Pero yo sí. Me acostumbré a los domingos solo. A los lunes sin reproches. A los viernes sin explicaciones. La soledad ya no pesa. Se ha vuelto forma. Ritmo. Cada mañana abro la ventana. Miro la ciudad. No espero nada. Solo respiro. Y eso, ahora, es suficiente. No fue la infidelidad lo que rompió todo. Fue la suma de las cosas no dichas. Los silencios largos. Las excusas suaves. Los ojos que dejaron de encontrarse. Las preguntas que dejamos de hacernos. A veces pienso en ella no como en mi ex, sino como en alguien con quien compartí una versión antigua de mí mismo. Alguien que me sostuvo, hasta que dejó de hacerlo. Hubo días en que quise escribirle. Contarle que compré un sofá nuevo. Que logré dormir 8 horas sin interrupciones. Que una tarde, al lavar los platos, me descubrí tarareando sin motivo. Pero no lo hice. Porque entendí que hay personas a las que uno solo puede hablar desde el recuerdo. Una frase suya sigue rondando mi cabeza: no me mires como si ya supieras en qué voy a fallar. Tal vez eso hacíamos los dos. Anticipar los errores. Esperar las caídas. Y dejar de sostener. Revisé viejas fotos esta semana. Las nuestras. No para hacerme daño, sino para ubicar lo que fuimos en un lugar que ya no duela. Nos vi felices. En serio. Y eso, aunque parezca raro, me trajo paz. Porque fue real. Porque también existió. No todo se rompió por maldad. A veces el desgaste es más feroz que cualquier traición. Y cuando se acumula, hasta el amor más profundo se vuelve rutina. Después, indiferencia. Después, nada. Caminar sin ella ya no se siente como pérdida. Se siente como ajuste. Como volver al punto de partida, pero con cicatrices que enseñan. Ya no busco volver a ser el de antes. Quiero ser el que entendió. El que no se calla lo que duele.
El que no se queda donde ya no lo esperan. El que, incluso roto, decidió empezar a caminar. Hoy encontré su última carta. No estaba escrita. Era un gesto. Pequeño. Silencioso. Había dejado la taza azul, la suya, en una caja frente a mi puerta. Dentro, una servilleta doblada con 4 palabras: gracias por no gritar. No la respondí. Ni con mensaje. Ni con acto. Solo la puse en lo alto de una estantería. No como un recuerdo, sino como una evidencia de que a veces los finales no necesitan ruido. Esa noche, quemé las hojas de la libreta donde escribí todo. No por odio, sino por espacio. Porque hay que dejar sitio a lo nuevo. A lo que no se parece a lo que fue. Tiré también el dije de metal. Respira, decía. Ya no lo necesito. Ya respiro sin esfuerzo. Cerré la puerta del piso. Apagué las luces. Me senté en el sofá. Miré alrededor. No había adornos. Ni fotos. Ni sombras. Solo el presente. Pensé en escribirle una carta que nunca enviaría. Algo que dijera: yo también me busqué. Y me encontré. Sin ti. Pero no lo hice. Porque el silencio también puede ser respuesta. Y porque a veces el mayor acto de amor propio es no volver. Me levanté. Fui hasta la ventana. La ciudad seguía viva. Lejana. Inabarcable. Como todo lo que aún me queda por construir. Cerré los ojos. Solté el aire. No pensé en ella. Ni en mí con ella. Pensé en mí. Solo en mí. Y al fin, estuvo bien.